Desde años pasados existe un gran debilitamiento en la democracia a nivel mundial. Y si bien una gran mayoría de países vive aún en democracia, apenas un pequeño porcentaje vive en lo que se denomina como una democracia plena. En una democracia plena viven 22 países, que son el 13.2% del total de naciones analizadas. Dentro de una democracia defectuosa viven 54 países. Dentro de un régimen híbrido viven 37 países. Y dentro de un régimen autoritario viven 54 países. Estamos evidentemente en un punto de inflexión, un punto que marca la pandemia de lo que va a ser un antes y un después, pero fundamentalmente nos encontramos en un momento de aceleración de la historia. Vale decir que muchos patrones que acompañaban a la historia de la humanidad y de las sociedades actuales se van a ir acelerando con el paso del tiempo. Es el caso, por ejemplo, del rol de los Estados Unidos retirado de su tradicional liderazgo, el momento difícil de la Unión Europea, la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, problemas internos en países que salen con más fuerza, el caso de Estados Unidos, y el uso de la tecnología para la vigilancia individual relacionadas con síntomas de las enfermedades. El uso de la tecnología como una herramienta adecuada para ver los síntomas de las enfermedades es sin lugar a dudas un gran avance. Saber quién ha estado en contacto con personas afectadas por el coronavirus fue indispensable para que las autoridades sepan dónde estuvieron estas personas enfermas antes de ser puestas en cuarentena. China siempre ha estado varios pasos adelante respecto a la vigilancia masiva. Sin embargo, durante las últimas semanas, varios países se han puesto prácticamente al mismo nivel de China. Corea del Sur ha desarrollado una aplicación que ha resultado fundamental para el control de la propagación del COVID-19. Se basa en un sistema de geolocalización a través del cual los usuarios pueden saber si han transitado por lugares donde previamente se han detectado casos del COVID, así como la fecha en la que se confirma el contagio. También avisa al usuario cuando se encuentra a menos de 100 metros de un lugar que ha sido frecuentado o visitado por el contagiado. También otros países como Australia han demostrado en esta crisis sanitaria la facilidad con la que un estado puede saber por dónde ha pasado el propietario de un número de teléfono. Ya los teléfonos por sí solos demostraron ser un sistema adecuado para el espionaje. Un aparato que tiene 2 cámaras, 17 sensores, un micrófono, 3 sistemas de geolocalización y todo esto llevando en tu bolsillo. Cuando el gobierno rastrea la localización de un móvil, logra una vigilancia casi perfecta. En épocas normales el gobierno no podría acceder a datos de localización sin orden judicial. Ahora no necesita nada. La utilización de estas herramientas cuando son puestas en práctica en temas políticos van degradando la democracia y van fortaleciendo sistemas autoritarios. Y las libertades son las que sufren. La libertad de movimiento, la libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad de prensa. La libertad de movimiento porque los estados de excepción sanitarios que hemos tenido en varios países han generado desmovilizaciones en masa y han llevado a las poblaciones a enfrentar en mayor o menor grado a la inmovilidad social, con la imposibilidad de moverse dentro del país y fuera de las fronteras. La libertad de circulación porque el confinamiento o cuarentena ha tenido grados altos de aceptación y en muchos países se ha venido aplicando el toque de queda, el despliegue de militares en las calles. La libertad de expresión porque las restricciones contra las fake news no se quedaron ahí. Estados Unidos, por ejemplo, acaba de dar un enorme mazazo contra la privacidad. El Senado ha aprobado una ley que permite al FBI espiar a los usuarios y poder acceder al historial de navegación y búsqueda sin orden judicial. Y con la libertad de prensa pasa algo similar. China, Turquía, Rusia, Irán no se quedan solas. A ellas se han incrementado otros países en función de amenazas, arrestos y ataques a los periodistas. Es el caso de Hungría, donde con recientes medidas están permitiendo el encarcelamiento de hasta 5 años para aquellos periodistas que difundan información falsa sobre el coronavirus. Y en muchas democracias liberales como Alemania, Francia, Dinamarca, los líderes políticos se han puesto en el centro del poder, restringiendo algunas libertades. Existe un estudio del Instituto IDEA de Suecia que señala que muchas democracias van a involucionar a posiciones autoritarias en el próximo tiempo. Lo que habría que preguntarse es si se trata de un paréntesis excepcional, pasajero, tras de cuyo final se recreará la normalidad preexistente, o se trata en realidad de un cambio más profundo y duradero. Ante la posibilidad de que el distanciamiento deba durar hasta el 2021
o tomando en cuenta un rebrote de la pandemia o la aparición de virus similares, se podría estar configurando una nueva normalidad fundada en normalizar estas políticas excepcionales que restringen las libertades y los derechos. Los estados autocráticos han sido capaces de lidiar de mejor forma con la eventualidad del coronavirus. Esto porque tienen más capacidades. No necesitan procedimientos de control cruzado, en el caso del Parlamento, mienten al no existir libertad de expresión ni prensa libre y tienen una mayor experiencia en la utilización de fuerzas armadas, de policía y de sus colectivos partidarios. El rastreo de contactos, útil para identificar relaciones durante la pandemia, también está sirviendo, como en el caso de Hong Kong, para identificar el origen de manifestantes y los contactos que estos tienen entre sí. Información personal que de repente es utilizada por gobiernos y estados sin previa autorización. Y acá entra la gran lista de herramientas tecnológicas que ya pueden quedarse indefinidamente y que se suman al ya explicado sistema de rastreo de contactos y geolocalización. El primero de ellos es la cámara termográfica. Mediante la termografía infrarroja se puede encontrar personas con una temperatura corporal más elevada. Ya desde pasados años se instalaron los primeros puestos fijos de detección de fiebre en aeropuertos de Asia y hoy en día se empiezan a utilizar en varios países de América y de Europa. La característica es una medición simultánea de temperatura de más de 120 personas por minuto, medido desde una distancia segura de 2 a 5 metros, sin contacto y sin riesgo de infección. Una otra herramienta es la tecnología para la vigilancia de fronteras e inmigración, y aquí llama mucho la atención el detector de mentiras impulsado por la inteligencia artificial. Son detectores de mentiras de microgestos. Este es un sistema automatizado que está siendo utilizado tanto en la Unión Europea como en Canadá. Se basa principalmente en aquellos viajeros que no tienen pasaportes de la Unión Europea, que deben registrarse en formularios antes de sus viajes, pero luego el sistema les pide que enciendan su cámara web y una aplicación a larga distancia estudia su rostro en búsqueda de movimientos minúsculos que supuestamente traicionan si está mintiendo. Una otra herramienta es la del reconocimiento facial. El sistema de reconocimiento facial es una aplicación dirigida por ordenadores y también inteligencia artificial que identifican automáticamente a las personas. Esto es posible mediante un análisis de las características faciales del sujeto. El reconocimiento facial como método de vigilancia ya no es exclusivo del gobierno chino. España y más de 75 países ya lo utilizan de forma habitual. Esto demuestra que la inteligencia artificial como método de vigilancia no es exclusivo de los regímenes autoritarios o semiautoritarios. Es más, en esta pandemia muchos de los países democráticos han sido los principales compradores de estos recursos y de estas herramientas. Una otra herramienta es la identificación de la gente por sus latidos del corazón. El dispositivo láser Jetson es un sistema de vibrometría que puede captar una firma cardíaca única a 200 metros de distancia, incluso a través de la ropa. Su precisión es superior a la del reconocimiento facial. El corazón de cada uno de nosotros es diferente, al igual que el iris o la huella digital. Nuestra firma cardíaca es única y se puede utilizar para diferenciarnos de los demás. Y lo más importante es que se lo puede hacer a largas distancias. Vale decir, el sueño de los grandes servicios de inteligencia del pasado se están haciendo realidad. Ejemplo, la Stasi alemana de la década del 60, del 70. La Stasi tenía un informante por cada 50 personas. Informaban cosas tan triviales como la salida al mercado o el paseo con el perro. Décadas antes de que Facebook, Google o Twitter rastrearan cada uno de nuestros movimientos y anoten nuestros likes, la Stasi hizo lo mismo en Alemania Oriental. Miles de archivos, millones de informes. El debate sobre la democracia en el contexto del coronavirus es tan o más importante que antes. No nos olvidemos que después de esta crisis sanitaria vamos a tener una crisis económica, pero paralelamente a tener una economía fuerte, tenemos que tener también democracias sólidas, democracias mucho más consolidadas y fuertes.